En el tranquilo pueblo de Valdemorillo, la rutina transcurría sin demasiados sobresaltos. Situado a las afueras de Madrid, el lugar era conocido por su calma y belleza rural. Los vecinos, amables y cercanos, vivían en un estado de convivencia apacible que rara vez se veía alterado por eventos extraordinarios. Sin embargo, en la primavera de 2012, una serie de muertes misteriosas sacudió los cimientos de esta comunidad aparentemente idílica. Todo comenzó con la muerte inesperada de Joaquín Galán, un hombre de 57 años y dueño de la tienda de comestibles local. Un hombre sano y enérgico, Joaquín había sido una figura fundamental en el pueblo durante años. Su fallecimiento repentino fue atribuido inicialmente a un ataque al corazón. No hubo sospechas al respecto. Después de todo, Joaquín llevaba una vida tranquila, sin enemigos conocidos. Pero, en el pequeño Valdemorillo, las habladurías nunca cesaban, y algunas voces empezaron a comentar lo extraño que había sido su muerte. Pocos días después de la muerte de Joaquín, otra tragedia golpeó al pueblo. Teresa Llorente, una mujer de 63 años, fue encontrada sin vida en su cama. Teresa era una persona respetada en la comunidad, siempre activa en las actividades parroquiales y amiga de todos. Los médicos locales también atribuyeron su muerte a causas naturales, más específicamente a una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, algunas vecinas empezaron a notar un patrón inquietante. Tanto Joaquín como Teresa habían asistido a la misma fiesta de té, organizada por Esther Alarcón, una amable y popular vecina del pueblo. Esther, una mujer de unos 60 años, se había mudado a Valdemorillo 2 años antes con su esposo Pedro, un exdirectivo jubilado. La pareja era conocida por su hospitalidad y organización de eventos sociales, sobre todo las famosas tardes de té, donde reunían a amigos y vecinos para compartir dulces y charlar. La muerte de 2 de los asistentes a estos eventos despertó la curiosidad de Daniel Ruiz, un joven inspector de policía que, por casualidad, estaba visitando a su familia en Valdemorillo cuando ocurrieron los fallecimientos. Ruiz, aunque estaba fuera de servicio, no pudo evitar su instinto de detective y decidió comenzar a investigar informalmente. Ruiz decidió empezar por lo más simple: hablar con los vecinos y las familias de los fallecidos. Durante sus charlas, supo que Joaquín y Teresa no solo habían asistido a la misma fiesta de té, sino que ambos se habían sentido mal poco después de regresar a casa. Inicialmente, no hubo signos claros de envenenamiento, pero Ruiz sabía que algunos venenos podían ser difíciles de detectar en autopsias rutinarias, especialmente en personas mayores. Decidido a profundizar, se acercó al médico forense local y solicitó una autopsia más detallada de los cuerpos. Aunque el médico al principio mostró reticencia, aceptó la sugerencia de Ruiz. La sorpresa llegó días después. Se encontraron trazas de aconitina, un veneno extremadamente raro y mortal, en ambos cuerpos. Este descubrimiento fue suficiente para poner en marcha una investigación formal. Ruiz, ahora respaldado por las autoridades locales, empezó a centrarse en las fiestas de té de Esther Alarcón. Sabía que debía proceder con cautela. Esther era muy querida por todos, y cualquier acusación sin fundamento podría volverse en su contra. Sin embargo, conforme investigaba más a fondo, las muertes parecían estar ligadas a estas reuniones. Antes de que Ruiz pudiera avanzar más en su investigación, una nueva tragedia sacudió al pueblo. Pedro Alarcón, el esposo de Esther, fue encontrado muerto en su jardín, aparentemente por causas naturales. Este suceso, aunque en apariencia fortuito, despertó aún más las alarmas de Ruiz. Si Esther estaba implicada,
¿por qué mataría a su propio esposo? ¿Y cómo encajaba esto en el patrón? Esta vez, Ruiz no esperó y exigió una autopsia inmediata para Pedro. Para sorpresa de todos, en su cuerpo también se encontraron rastros de aconitina. 3 muertes, todas relacionadas con las reuniones organizadas por Esther y todas envenenadas con el mismo veneno poco común. La red comenzaba a cerrarse, pero aún faltaba la pieza clave, el motivo. Ruiz se sumergió en la vida de Esther, buscando respuestas. Descubrió que, antes de mudarse a Valdemorillo, había vivido en distintas ciudades de España junto a su esposo. Pero lo que más llamó la atención fue que en cada lugar donde vivieron, siempre se producían extraños fallecimientos en su círculo social. Sin embargo, nunca se había investigado a fondo. Ruiz planteó la hipótesis de que Esther podría haber estado envenenando a sus amigos y conocidos durante años, disfrutando de la sensación de poder sobre la vida y la muerte. Pero había algo que no encajaba. Pedro. ¿Por qué habría asesinado a su propio esposo, con quien parecía tener una relación estable? Finalmente, tras revisar los registros médicos y financieros de la pareja, Ruiz descubrió una carta enviada a Pedro meses antes de su muerte. Era de un abogado en Madrid, informándole que su esposa había acumulado una considerable deuda de juego, algo que Pedro nunca había sabido. Además, había intentado varias veces pedir un préstamo sin su consentimiento. Esther, al parecer, había estado en una espiral de apuestas desde hacía años, ocultándoselo a todos. Con esta información, Ruiz trazó una nueva teoría. Esther había envenenado a su esposo para evitar que él descubriera su adicción y sus deudas. En cuanto a los demás envenenamientos, Ruiz creía que Esther había comenzado a matar por impulso, disfrutando de la falta de sospechas en su contra. Había perfeccionado su técnica con los años, eliminando a aquellos que podían desvelar su secreto, todo bajo la fachada de una mujer amable y hospitalaria. Sin pruebas concluyentes que la conectaran directamente con los crímenes, Ruiz sabía que tenía que hacer algo arriesgado. Decidió asistir a una de las fiestas de té de Esther, bajo la excusa de agradecerle por su hospitalidad y la acogida que había dado a su madre en los eventos. Durante la reunión, Ruiz observó cada uno de sus movimientos, pero no ocurrió nada fuera de lo normal. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo crucial. Esther no bebía de la misma tetera que los demás. En lugar de confrontarla directamente, Ruiz dejó que la reunión terminara, pero solicitó a los forenses que analizaran la tetera de la que Esther bebía. El resultado fue sorprendente. La tetera de Esther contenía rastros de un antídoto para la aconitina. Esto demostraba que no solo era consciente del veneno, sino que había estado protegiéndose de sus efectos mientras envenenaba a los demás. Con esta nueva prueba, Ruiz obtuvo una orden para registrar la casa de Esther. En el sótano, ocultos entre viejas cajas, encontraron frascos de aconitina, así como registros de apuestas y múltiples identidades falsas que Esther había utilizado en el pasado. Cuando fue arrestada, Esther se mostró tranquila y serena. Admitió haber envenenado a Pedro, pero negó con frialdad cualquier implicación en las otras muertes. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. Valdemorillo, el tranquilo pueblo rural, había sido el escenario de los crímenes de una asesina calculadora que, durante años, había jugado a ser la perfecta anfitriona mientras manipulaba la vida y la muerte de aquellos que la rodeaban. El caso de Esther Alarcón, la dama del té, se convirtió en un símbolo del lado más oscuro de la naturaleza humana. La capacidad de alguien aparentemente inofensivo para cometer los crímenes más atroces bajo una máscara de amabilidad. Para Daniel Ruiz,
El caso fue una victoria personal, pero también un recordatorio de que el mal a veces se esconde en los lugares más inesperados. El caso que sacudió a la ciudad costera de Puerto del Mar comenzó con un descubrimiento macabro: una pierna humana flotando en el agua. La localidad, conocida por sus tranquilas playas y su ambiente relajado, se encontraba al borde de la temporada turística, pero este hallazgo cambió drásticamente el clima de tranquilidad que los lugareños y visitantes esperaban. El pescador Rafael Gutiérrez, quien encontró la pierna mientras revisaba sus redes, fue quien alertó a las autoridades. Nadie en Puerto del Mar había visto algo semejante. La noticia se esparció rápidamente y con ello comenzaron las especulaciones. La policía local, encabezada por la inspectora Laura Beltrán, fue llamada de inmediato al lugar. Laura, una mujer meticulosa y con una gran capacidad analítica, no podía evitar sentir una inquietud en su estómago al observar el escenario. El miembro humano, amputado con precisión, indicaba algo mucho más siniestro que un accidente. La autopsia reveló que la pierna pertenecía a un hombre joven, entre 25 y 30 años, pero no había más pistas sobre su identidad. La falta de un torso o cabeza dificultaba la identificación, y la policía local no tenía reportes de personas desaparecidas en esa franja de edad. Sin embargo, lo que más preocupaba a Laura era la forma de la amputación. Los cortes eran quirúrgicamente precisos. Alguien con experiencia había hecho esto. En los días siguientes, el caso comenzó a complicarse. A varios kilómetros de la playa, en un bosque cercano, un excursionista encontró un brazo humano envuelto en plástico. La distancia entre ambas localizaciones y la cuidadosa disposición del miembro desconcertó a la policía. Laura sabía que estaba ante algo mucho más calculado. El asesino no solo se había deshecho del cuerpo, sino que lo había dispersado deliberadamente, dificultando la reconstrucción de los hechos. Esto no era el trabajo de un criminal común, sino de alguien que sabía cómo manipular la escena. Mientras la comunidad comenzaba a sentir el peso de la incertidumbre y el miedo, la investigación avanzaba lentamente. Sin un torso o cabeza, la identificación de la víctima seguía siendo un desafío. Laura, frustrada pero decidida, amplió su búsqueda a otras áreas del país. Si este asesino había comenzado a desmembrar cuerpos, podría haber más víctimas. Pidió acceso a bases de datos nacionales de personas desaparecidas y de casos sin resolver, esperando encontrar alguna pista. Semanas después, un tercer hallazgo se produjo en una cantera abandonada a las afueras de la ciudad. Una mano, también envuelta en plástico, con las huellas dactilares aún parcialmente intactas. Finalmente, una pista sólida. Las huellas pertenecían a un hombre llamado Carlos Jiménez, un joven de 28 años que había sido reportado desaparecido en Madrid un mes antes. Jiménez había trabajado como abogado en un bufete pequeño, sin antecedentes criminales ni conexiones conocidas con Puerto del Mar. Con esta nueva información, Laura se desplazó a Madrid para hablar con los amigos y familiares de Carlos. Su novia, Lucía Martínez, estaba destrozada por la desaparición. Contó que Carlos había recibido varias amenazas de un cliente descontento en el último año, pero no le había dado demasiada importancia. Sin embargo, Lucía recordó algo más inquietante. Carlos había estado trabajando en un caso relacionado con un doctor, un tal doctor Eugenio Sáez, un cirujano especializado en trasplantes que estaba siendo investigado por la práctica ilícita de operaciones privadas. Según Lucía, Carlos había empezado a investigar de manera privada los vínculos de este doctor con una red más amplia de tráfico de órganos.
aunque nunca se lo había contado con detalle. Laura, con el nombre del doctor en la mira, comenzó a investigar más a fondo. El doctor Sáez, un cirujano de renombre, había sido objeto de sospechas durante años, pero nunca se había podido probar su implicación en ninguna actividad ilegal. Era conocido por su destreza quirúrgica, algo que ahora sonaba demasiado cercano a las precisas amputaciones que había visto en el caso de Carlos. Las pesquisas de Laura revelaron que el doctor Sáez había viajado a Puerto del Mar en varias ocasiones en los últimos años, utilizando una pequeña casa de campo que poseía a las afueras de la ciudad. La casa, situada en un terreno discreto y apartado, parecía perfecta para alguien que necesitaba un lugar aislado donde nadie hiciera demasiadas preguntas. Sin embargo, no había pruebas directas que lo conectaran con el asesinato. Laura comenzó a sospechar que Carlos, al acercarse demasiado a la verdad, había sido silenciado. Pero el modus operandi era tan complejo y meticuloso que sabía que no sería suficiente con simples conjeturas. Necesitaba pruebas que lo vincularan directamente al asesinato y desmembramiento de Carlos. Una noche, mientras revisaba de nuevo las evidencias, Laura recibió un informe inesperado. Un vecino de la casa de campo del doctor Sáez había visto algo sospechoso semanas antes. Según su declaración, el doctor había estado cargando grandes bolsas negras en su coche y conduciendo hacia un destino desconocido. Aunque no había reportado esto de inmediato, ahora, con los hallazgos del cuerpo desmembrado, el vecino se había sentido obligado a hacerlo. Esta pista le permitió a Laura obtener una orden para registrar la propiedad del doctor Sáez. Durante el registro, encontraron herramientas quirúrgicas, bolsas de plástico similares a las utilizadas para envolver las partes del cuerpo y, lo más inquietante, rastros de sangre en el sótano, ocultos tras un panel falso. La sangre coincidía con la de Carlos Jiménez. Además, en un congelador encontraron una caja que contenía lo que faltaba para completar el rompecabezas: la cabeza de Carlos. El doctor Sáez había estado planeando eliminar la evidencia de manera más meticulosa, pero la presión de la investigación lo había forzado a cometer errores. Eugenio Sáez fue arrestado y acusado del asesinato de Carlos Jiménez. Pero en el juicio se reveló una trama aún más oscura. Carlos había estado a punto de descubrir que Sáez no solo estaba implicado en el tráfico de órganos, sino que también estaba utilizando sus habilidades quirúrgicas para deshacerse de aquellos que amenazaban con exponer su operación. Las partes del cuerpo de Carlos habían sido diseminadas como una maniobra de distracción para confundir a la policía y dar tiempo a Sáez para desaparecer. Durante el juicio, otros testigos comenzaron a salir a la luz, revelando más víctimas potenciales del doctor. Aunque el caso de Carlos Jiménez fue el más sonado, Laura sabía que había destapado una operación mucho más amplia y siniestra. El doctor Sáez, un hombre respetado por sus habilidades médicas, resultó ser un depredador meticuloso y calculador, que usaba su conocimiento no solo para curar, sino también para matar y encubrir sus crímenes. Puerto del Mar nunca volvió a ser el mismo, y la historia del rompecabezas de la costa se convirtió en una advertencia sobre los monstruos que pueden esconderse detrás de las fachadas más respetables. Para Laura Beltrán, este caso fue un recordatorio de que, por muy complejo que sea el crimen, siempre habrá detalles que el asesino no podrá controlar. Y esos pequeños errores son los que llevan a la justicia.